¿Y si la falta de dinero no fuera un castigo, sino una señal de que has sido apartado para algo mayor? Muchos hombres y mujeres usados por Dios han enfrentado períodos de escasez, no porque fueran abandonados, sino porque estaban siendo moldeados para algo grande. A veces, el desierto financiero es el campo de entrenamiento de Dios, donde nos enseña a depender de Él y no de nuestras circunstancias. Si sientes que tienes un propósito, pero vives en una situación difícil sin entender por qué, quizás este mensaje sea la respuesta que tu corazón necesitaba escuchar. Razón número 1. La provisión sigue al propósito, no al revés. Cuando Dios te elige, no te da todo de golpe. Te prepara primero. La provisión llega cuando el propósito madura. José tuvo que pasar por la cárcel antes de gobernar Egipto. David pastoreó ovejas antes de coronarse. No eran pobres porque Dios los hubiera olvidado, sino porque el proceso era necesario. Dios estaba probando sus corazones antes de colocarlos en puestos de autoridad, y quizás ese sea tu caso ahora mismo. Has estado orando, esforzándote, y aún así sientes que las puertas no se abren. Pero Dios no trabaja con apariencias, trabaja con propósitos. Mientras crees que te quedas quieto, Él te está puliendo. Te está enseñando a ser fiel en lo poco, para que luego pueda ponerte a cargo de lo mucho. La escasez que hoy parece injusta podría ser la tierra donde Él siembre tu próxima cosecha. Razón número 2. La carencia te acerca más a Dios que la abundancia sin propósito. Cuando todo va bien, los seres humanos tendemos a alejarnos. Pero cuando hay dificultades, nos arrodillamos, el corazón se humilla y la fe madura. Dios sabe cuánto sufrimiento puede transformar un corazón, y es en este proceso que Él revela quiénes somos realmente. Así que, si estás pasando por esto, no lo veas como el final, sino como el comienzo de algo que Él está construyendo en ti. Los elegidos no viven en busca de riquezas, viven en busca de un propósito. Por eso Dios no facilita el camino. Él moldea, prueba y prepara. Cuando la motivación es el dinero, el corazón se pierde. Pero cuando el enfoque es la misión, el corazón permanece firme, incluso ante las pruebas. Abraham es un ejemplo de esto. Dios prometió convertirlo en padre de una gran nación, pero primero le ordenó dejar todo lo que conocía, su tierra, su familia y su seguridad. Partió sin saber a dónde iba, confiando solo en la voz de Dios. Y fue esta obediencia, incluso sin entendimiento, la que lo transformó en el hombre de la promesa. Jesús también demostró este principio con su propia vida. El Hijo de Dios pudo haber vivido en palacios, rodeado de comodidad y poder, pero eligió el camino de la sencillez, la entrega y la obediencia. No tenía dónde reposar, no por falta de poder, sino porque su enfoque estaba en su misión, no en la comodidad. Vino a servir, no a ser servido. Este es el retrato de alguien verdaderamente llamado por Dios. Alguien que entiende que cumplir su propósito es más importante que la estabilidad. Y por eso muchos de los elegidos pasan por momentos difíciles. La escasez, el descuido y la pérdida no son señales de abandono, sino prueba de que se les está preparando para algo mayor. Dios necesita probar si puedes continuar incluso sin ver resultados, si te mantendrás fiel, incluso cuando todo parezca ir mal. El proceso revela carácter y eso es lo que sustenta el llamado. Quizás hoy mires tu vida y pienses que Dios te ha olvidado, pero la verdad es que Él te está capacitando. Como lo hizo con Abraham y Jesús, te está sacando de lo cómodo para colocarte en lo eterno. El propósito siempre precede a la provisión, y quienes comprenden esto aprenden a vivir por fe, porque los elegidos no viven para conquistar el mundo, sino para cumplir una misión que viene del cielo. Antes de que llegue la provisión, Dios obra en tu corazón. Él permite momentos difíciles, no para castigarte, sino para poner a prueba tu interior. Es en los días en que las cuentas no cuadran y las puertas parecen cerradas que Él ve si aún confías. Cuando eres elegido,
El entrenamiento nunca ocurre en la comodidad. Ocurre en el desierto, donde la fe se pone a prueba, la paciencia madura y el orgullo se quiebra. Dios no te castiga, te posiciona. Quiere enseñarte a valorar lo que viene de Él y a no desviarte cuando llega la abundancia. Estos períodos de escasez son parte del proceso. Es fácil estar agradecido cuando todo va bien, pero es en la ausencia que se revela el corazón sincero. Dios quiere saber si eres fiel cuando el milagro aún no ha sucedido, si sigues sirviendo cuando nadie te ve, si mantienes la esperanza incluso sin ver señales. Él te prepara para afrontar lo que Él te entregará, porque la riqueza sin madurez destruye. Por eso, antes de bendecirte, Él purifica tu ser interior. Quizás pienses que estás estancado, pero en realidad estás siendo moldeado. Cada dificultad tiene un propósito. El desierto es una escuela donde aprendes a confiar en Dios más que en los recursos. Él te enseña a depender de lo invisible y luego a confiarte en lo visible. Cuando llegue la provisión, no te alejará de Él. Te acercará aún más, porque comprenderás el origen de cada logro, así que no te quejes de los tiempos difíciles. Considéralos una etapa de preparación. Dios te está enseñando a manejar lo mucho con lo poco. Él está fortaleciendo tu carácter para que cuando llegue la abundancia no te sientas perdido. Él no solo quiere bendecirte económicamente, quiere que seas capaz de administrar las bendiciones sin dejarte abrumar por ellas. El desierto no es el final, sino el comienzo de una nueva era, donde tu fe será la base de tu victoria. Segunda razón, el enemigo ataca a quienes tienen un propósito. No pierde tiempo con quienes se quedan quietos. El diablo sabe que no puede estar en todas partes a la vez, así que elige sus objetivos estratégicamente. Y quienes son llamados por Dios siempre están en primera línea. El enemigo sabe que si no puede destruir tu destino, intentará debilitarte. Lo hace creando distracciones, generando fatiga y, sobre todo, interfiriendo con las áreas que más te preocupan, como tus finanzas. Una de sus armas más utilizadas es la presión financiera. Facturas inesperadas, deudas inesperadas, oportunidades que se escapan por un pequeño detalle, puertas que se cierran cuando todo parecía ir sobre ruedas. Quiere hacerte creer que Dios te ha olvidado, que dudes de su promesa y abandones el camino. El plan es simple: debilitar tu fe hasta que dejes de luchar. Por eso muchos elegidos experimentan largos períodos de escasez y frustración, no porque estén fuera de la voluntad de Dios, sino precisamente porque están dentro de ella. El enemigo intenta atacar lo que te motiva. Si logra hacerte creer que la lucha es inútil, gana sin tocar nada material. Por lo tanto, el mayor campo de batalla no es el dinero, sino tu mente. Es ahí donde siembra pensamientos de derrota, miedo y duda. Pero cuando comprendes que la guerra es espiritual, empiezas a reaccionar de forma diferente. En lugar de quejarte, oras. En lugar de rendirte, resistes. Y ahí es donde el enemigo pierde su poder. Porque cada vez que intenta derribarte y te levantas, es derrotado. Cada cuenta pagada por fe es una victoria. Cada puerta que se cierra y no te rindes es prueba de que tu corazón está firme en Dios. La presión puede ser apremiante, pero fortalece tu espíritu. El diablo sabe que no puede derrotar a quien confía en Dios, ni siquiera ante las dificultades. Así que, si te atacan, es señal de que llevas algo demasiado valioso como para ignorarlo. ¿Por qué? Porque cuando el elegido de Dios tiene recursos a su disposición, estos se vuelven imparables. El diablo no teme a quienes sueñan en grande, él teme a quienes se entregan por completo al propósito de Dios. Los sueños sin compromiso no temen al infierno, pero la obediencia con fe sí. Por eso has enfrentado tantos ataques. No se trata solo de ti, sino de todo lo que Dios quiere lograr en tu vida. El enemigo sabe que si prosperas, otros también serán alcanzados. Tu progreso financiero no es solo un deseo personal, es parte del plan de Dios. Cuando Él pone algo en tus manos, tiene como objetivo multiplicarlo, generar impacto
y llegar a quienes lo necesitan. Por eso las dificultades son tan intensas. El enemigo intenta retrasarte, confundirte y hacerte creer que no eres capaz. Quiere atraparte en un ciclo de supervivencia donde solo tienes lo suficiente para hoy, pero nunca lo suficiente para construir el mañana. Porque quienes viven solo intentando sobrevivir carecen de la energía para soñar, planificar y crecer. Pero Dios quiere romper este ciclo. Quiere enseñarte a administrar los recursos con sabiduría, propósito y generosidad. Cuando llegue el gran avance, y llegará, será para bendecir familias, apoyar ministerios y animar a quienes se encuentran desanimados. No fuiste llamado a acumular, fuiste llamado a distribuir lo que Dios pone en tus manos. Y eso es lo que el enemigo intenta evitar, el impacto que tu obediencia puede tener. Así que no te desanimes por las dificultades. Considéralas parte de tu preparación. Dios te está enseñando a aprovechar la bendición antes de que llegue. Mientras esperas, fortalécete en la palabra. Dedica tiempo a estar en comunión con Él, porque el progreso material se sustenta en el fundamento espiritual. Tercera razón, el aislamiento crea luchas internas. Cuando Dios elige a alguien, la primera señal no es el éxito, sino la soledad. La vida empieza a parecer confusa, como si nada tuviera sentido. Sientes el llamado, sabes que naciste para algo más grande, pero parece que nadie lo ve. Quienes te rodean no comprenden tus decisiones, e incluso quienes esperabas que te apoyaran se alejan. Es un momento en el que sientes la presencia de Dios, pero te enfrentas al silencio humano. Y es entonces cuando muchos se dan por vencidos, porque creen que los han olvidado, cuando en realidad están siendo pulidos. José es un claro ejemplo de esto. Dios le dio un gran sueño, pero antes de ver la promesa cumplida, fue rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Ninguna de estas situaciones tenía sentido, pero cada una formaba parte del plan. José no fue olvidado. Lo escondieron hasta que estuvo listo. Y el aislamiento que parecía un castigo fue en realidad el campo de entrenamiento donde Dios fortaleció su carácter. El aislamiento es el lugar donde Dios separa a los elegidos del ruido, para que aprendan a escuchar solo su voz. Es allí donde Él quita el miedo, rompe el orgullo y nos enseña a depender completamente de Él. Muchos no comprenden este proceso porque aún ven el aislamiento como rechazo, pero en realidad es protección. Dios no te separó de los demás para castigarte, sino para prepararte. Él sabe que si te escogió demasiado pronto, el peso de la promesa te aplastaría, y mientras te sientes solo, Dios te moldea en silencio. Te enseña a confiar en Él cuando no hay nadie cerca, a mantenerte firme cuando no hay aplausos y a seguir creyendo incluso cuando todo parece estancado. El aislamiento es donde aprendes que tu fuerza no proviene de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Cuando llegue el momento, comprenderás que lo que parecía soledad era en realidad el cuidado de un padre que te prepara para algo que requiere madurez, equilibrio y una fe inquebrantable. Dios le dio a José sueños de realeza. Vio en visiones el día en que gobernaría, pero antes de la corona llegaron el abismo, el rechazo y el encarcelamiento. El camino no comenzó en el trono, empezó desde el fondo. José fue traicionado por quien más amaba, vendido como mercancía y olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Sin embargo, mantuvo su fe. No estaba aislado porque Dios lo hubiera abandonado, sino porque Dios lo protegía y lo preparaba para un propósito mayor. La soledad que sentía como castigo fue el escondite donde Dios lo fortaleció. Los elegidos, como José, a menudo se sienten desconectados de todo. Los amigos se alejan, la familia no comprende, y el mundo parece seguir adelante sin percatarse de lo que sucede en su interior. Esto crea una sensación de vacío, pero es un vacío controlado por Dios. El aislamiento es el lugar donde Él obra en silencio, lejos de miradas y opiniones. Es allí donde el corazón se purifica y el orgullo se disipa,
porque Dios quiere usarte sin que la vanidad te robe la gloria que solo a Él le pertenece. Esta separación es intencional. Dios separa a los elegidos para que aprendan a depender solo de Él. Te separa de la multitud para enseñarte a vivir por fe, no por la aprobación de los demás. El aislamiento no es señal de olvido, es señal de confianza. Dios confía tanto en ti que puede dejarte solo por un tiempo, sabiendo que incluso sin aplausos te mantendrás firme. Y cuando llega el momento oportuno, el aislamiento termina. José fue directo de la prisión al palacio porque estaba listo. Dios no desperdicia el dolor. Todo lo que enfrentas ahora tiene un propósito. Lo que hoy parece silencio, mañana será testimonio. Así que, si estás experimentando este tiempo de soledad, comprende, no estás siendo castigado, estás siendo pulido. Dios te sacó del escenario para prepararte para un papel más importante. Y cuando te devuelva, nadie podrá negar que fue Él quien te resucitó. Dios te aparta para moldearte, no para castigarte. Es en silencio que Él obra en áreas que nadie ve. Aunque parezca que nada sucede, Él está perfeccionando tu carácter, ajustando tus intenciones y purificando tu corazón. El silencio de Dios no significa ausencia, significa preparación. Es el momento en que Él despoja todo lo superficial, dejando solo lo esencial, la fe genuina. En este proceso, Él no está distante. Te observa de cerca, esperando el momento oportuno para elevarte firme y definitivamente. En silencio, Dios refina tus motivos y entrena tus oídos para distinguir su voz de las voces de la multitud. Cuando todo está en silencio, es para que aprendas a escuchar lo que realmente importa. Él quiere que tu obediencia provenga de la convicción, no de la aprobación. Es en esta soledad que descubres si sirves a Dios por lo que hace o simplemente por quién es. Este tipo de aprendizaje solo ocurre cuando el ruido cesa y confías en la fe, no en la evidencia. Pero el enemigo aprovecha este mismo silencio para actuar. Susurra mentiras disfrazadas de pensamientos. Estás fracasando. Dios te ha olvidado. Tu tiempo ha pasado. Quiere hacerte dudar del proceso y que te rindas antes de la promesa. Por eso muchos se desaniman al entrar en esta etapa, pensando que el cielo está cerrado. Pero lo que parece una demora es en realidad Dios protegiéndote de una futura caída. Él no quiere que llegues rápido, quiere que llegues preparado. Y esta es la verdad. Si nadie te aplaude y aún así obedeces, esa es la verdadera fe. La fe no es actuar cuando todo te favorece. Es permanecer cuando todo parece contrario. Cuando sigues orando sin respuestas, sirviendo sin reconocimiento y creyendo sin señales, es cuando Dios se complace más. Porque la fe pura es la que resiste al silencio, la que no necesita audiencia, solo convicción. Y cuando pase este tiempo, comprenderás que el silencio no fue un castigo, sino el laboratorio donde Dios te preparó para lo que viene después. La fe que nace del aislamiento genera una fuerza que el éxito público jamás podría crear. Cuando nadie ve tus luchas, pero sigues creyendo, es cuando Dios construye algo indestructible dentro de ti. Es esta fe silenciosa, forjada en el dolor y la espera, la que te prepara para soportar el peso de la bendición. Y es precisamente por eso que Dios permite ciertas presiones, no para destruirte, sino para madurar. Cuarta razón, Dios usa la presión financiera para combatir el orgullo. Cuando elige a alguien, no solo trabaja para construir una historia hermosa, sino también para moldear su corazón. La falta de recursos suele ser la herramienta que usa para quebrantar la autosuficiencia y recordarnos que dependemos completamente de Él. El orgullo es sutil. Hace creer a la gente que puede con todo por sí sola. La escasez, en cambio, nos arrodilla. Las dificultades económicas nos ponen en aprietos. Nos enseñan a pedir ayuda, a reconocer nuestros límites y a buscar sinceramente la presencia de Dios. Cuando el dinero escasea, se desvanece el disfraz. La oración deja de ser repetitiva y se convierte en un clamor genuino.
Aprendemos humildad, aprendemos a escuchar y comprendemos que todo lo que tenemos viene de Dios. Este proceso es doloroso, pero necesario para quienes lograrán grandes cosas en el futuro. Dios no quiere que el éxito te aleje de Él. Por eso te enseña a depender antes de prosperar. Cuando experimentas escasez, aprendes a apreciar cada provisión, por pequeña que sea. También aprendes a respetar a quienes luchan, porque sabes lo que es estar en el fondo. Esta experiencia forma un corazón generoso y empático, dispuesto a multiplicar, no solo a acumular. Y cuando Dios ve que el orgullo ha sido derrotado, abre las compuertas de la bendición, porque ahora sabe que el dinero no te dominará, sino que te servirá. Empiezas a comprender que la prosperidad sin propósito es vacía, y que cada logro tiene un propósito mayor: glorificar a Dios y bendecir otras vidas. La época de escasez no es el fin, es el entrenamiento que te enseña a administrar lo abundante con humildad y sabiduría. La escasez te enseña a depender de Dios, no solo de tus propias fuerzas. Revela que el esfuerzo humano tiene límites y que hay situaciones donde solo la intervención divina puede cambiar la situación. Considera el ejemplo de los israelitas. Antes de entrar en la tierra prometida, vagaron durante 40 años por el desierto, viviendo exclusivamente del maná que caía del cielo. Fue un tiempo de total dependencia, donde cada día era una lección de fe. Dios quería que aprendieran que la fuente de provisión no era Egipto, ni el trabajo, ni el oro. Era Él. El desierto no fue un castigo. Fue una escuela donde Dios les enseñó sobre la confianza y la obediencia. De la misma manera, Dios permite que un elegido se agote. Te deja intentar, planificar, insistir y cansarte, hasta que te das cuenta de que no puedes solo. Es entonces cuando comprendes lo que significa depender verdaderamente de Dios. Mientras aún crees que puedes resolverlo todo con tus propias fuerzas, Dios observa en silencio. Pero cuando llegas al límite de tus fuerzas y le clamas con sinceridad, es entonces cuando comienza el milagro. Él te enseña a depositar tu confianza en la persona correcta, no en el sistema ni en las personas, sino en Él. Este proceso puede ser doloroso porque hiere el orgullo humano. A nadie le gusta admitir que no puede, pero es precisamente este reconocimiento el que abre el camino para que Dios actúe. Cuando te rindes, Él actúa. Cuando intentas controlarlo todo, Él espera. El agotamiento es el momento en que Dios cambia tu confianza en ti mismo por una fe genuina. Es ahí donde demuestra que siempre ha tenido el control, incluso cuando parecía distante. Dios no solo quiere bendecirte, quiere que sepas de dónde viene esa bendición. Quiere enseñarte a confiar incluso cuando no hay señales, a esperar incluso cuando todo parece lento y a seguir creyendo incluso cuando nada sucede. Esta lección cambia tu perspectiva sobre todo: el trabajo, el dinero e incluso las dificultades. Porque una vez que aprendes a depender de Dios, ninguna escasez te atemorizará, ni ninguna abundancia te corromperá. Y cuando llega el tiempo de la promesa, comprendes el propósito de cada etapa. El desierto te enseñó a confiar, el cansancio a esperar y la provisión a agradecer. Dios nunca te dejó sin nada. Simplemente te enseñó a valorarlo todo. Cuando ve que has aprendido a depender de Él en cualquier situación, confía en poner más en tus manos, porque ahora sabes quién es la verdadera fuente de todo. Tu Dios permite ciertas dificultades para que aprendas de dónde proviene realmente la provisión. Él quiere que entiendas que nada es resultado de tus propios esfuerzos, sino de su favor en tu vida. Es en este proceso que se construye la humildad. La lucha que enfrentas ahora no es solo financiera, sino espiritual. Está formando una base sólida en tu interior, para que cuando llegue la bendición sepas exactamente ante quién debes inclinarte. Dios te está enseñando a reconocer que el dinero es una herramienta, no un amo.
Así, cuando llegue la prosperidad, no te dominará, sino que tú la dominarás. Este es el propósito de la espera: enseñarte a manejar las bendiciones sin dejarte corromper por ellas. Cuando atraviesas momentos de escasez, aprendes a apreciar cada logro y a comprender que el verdadero sustento viene de Dios, no de tu saldo bancario. Esta experiencia desarrolla madurez, equilibrio y conciencia, porque quienes han sido quebrantados por la vida y restaurados por Dios, nunca se inclinan ante el dinero. En cambio, usan lo que tienen para honrar al Creador. Quinta razón: tu riqueza tiene un propósito mayor. Dios no te bendice solo para tu comodidad, sino para que te conviertas en un instrumento en el avance del reino. Cuando un elegido prospera, la bendición no se detiene ahí, alcanza a otros. El dinero de un siervo fiel se convierte en un arma poderosa en las manos de Dios. Sirve para ayudar a los necesitados, apoyar proyectos que difunden la fe y transformar realidades. La prosperidad sin propósito es vanidad, pero la prosperidad con una misión es expansión divina. Dios confía recursos a quienes tienen un corazón limpio y manos dispuestas. Por eso prueba tanto antes de entregarlos. Quiere ver si, al recibirlos, te aferrarás a todo o compartirás. Si construirás muros o puentes, si buscarás la gloria personal o seguirás dirigiéndolo a Él. La riqueza es una herramienta y en las manos adecuadas puede cambiar vidas, abrir caminos y dar esperanza a quienes se han dado por vencidos. Así que, cuando llegue tu momento de abundancia, y llegará, recuerda tu propósito. Usa lo que Dios pone en tus manos para hacer el bien, cuidar de quienes te rodean y fortalecer su obra en la tierra. No fuiste llamado a acumular, fuiste llamado a multiplicar. Cada recurso, cada logro, cada puerta abierta tiene una razón de ser. La verdadera riqueza de un elegido no reside en lo que conserva, sino en cuánto transforma. Por eso el proceso es tan difícil. Dios no solo te bendice, te confía algo. Hay una gran diferencia entre recibir algo y ser responsable de algo. Cuando Dios elige a alguien, no solo entrega la bendición, prepara, prueba y fortalece el corazón para que cuando llegue la prosperidad no destruya el propósito. El camino es angosto porque el llamado es grande. Dios no solo quiere que llegues a la cima, quiere que permanezcas allí, sin perder el rumbo. Consideremos a José. Desde joven recibió sueños de liderazgo, pero el camino hacia su realización estuvo plagado de dolor. Sus propios hermanos lo arrojaron a una cisterna, lo vendieron como esclavo y luego lo acusaron injustamente de un delito que no cometió. En cada etapa, Dios observaba su postura. José pudo haberse rendido, rebelado o abandonado su fe, pero eligió permanecer fiel. No lo comprendió todo en ese momento, pero confió. Y fue precisamente esta fidelidad en el sufrimiento lo que lo preparó para gobernar. Cuando finalmente llegó el momento, Dios lo colocó como el segundo hombre más poderoso de Egipto. Pero su propósito no era presumir, sino servir. José no fue criado para acumular riquezas, sino para salvar a una nación del hambre. Usó su posición para proteger vidas, incluyendo las de quienes lo traicionaron. Esto demuestra que el éxito de un hombre elegido no se mide por lo que posee, sino por el impacto que deja en la vida de los demás. Lo mismo aplica para ti. Dios no solo te está preparando para tenerlo, sino para que sepas qué hacer cuando lo tengas. Él quiere que tu influencia sea un puente para ayudar, no un pedestal para presumir. El dolor que enfrentas ahora te está preparando para la responsabilidad del mañana. Dios te está enseñando a actuar con sabiduría, empatía y discernimiento, porque la posición que Él planea darte requerirá más carácter que poder. Y cuando llegue el momento oportuno, mirarás atrás y comprenderás que cada lágrima fue parte del plan. El pozo te enseñó a no depender de los aplausos. La esclavitud te enseñó a servir con humildad y la prisión te enseñó a confiar en lo invisible. Dios nunca te olvidó.
Simplemente te estaba formando para algo que va mucho más allá de ti. Porque cuando te confía una misión, es porque sabe que a través de ti, muchos otros también serán alcanzados. Tu lucha nunca fue casualidad. Cada dificultad, cada puerta cerrada y cada momento de espera fueron parte de un propósito. Dios no desperdicia el dolor. Usa cada experiencia para prepararte para algo mayor. La prosperidad que promete no se trata solo de dinero, se trata de propósito. Cuando Dios decide bendecir a alguien, no solo piensa en esa persona, sino también en todos los que serán alcanzados a través de ella. Tu riqueza tiene una misión, conlleva una responsabilidad que va más allá de la comodidad personal. Sirve para transformar vidas, apoyar causas y cumplir planes divinos. Consideremos a Esther. Fue colocada en un palacio no para disfrutar del lujo, sino para liberar a su pueblo de una amenaza mortal. Su posición como reina no era un premio, era una estrategia divina. Requirió valentía de su parte comprender que el favor que recibió no era solo para ella, sino para salvar a muchos. Dios la levantó en el momento oportuno y ella comprendió que ser elegida significaba actuar. De igual manera, Dios te coloca donde estás hoy, no solo para favorecerte, sino para usarte como instrumento de transformación. Salomón también ejemplificó cómo la riqueza debe tener un propósito. Fue bendecido con sabiduría y abundancia incomparables, pero la utilizó para algo más que el beneficio personal. Su prioridad era construir el templo, un lugar de adoración a Dios. Comprendió que los recursos que poseía tenían un propósito mayor: honrar al Creador y dejar un legado espiritual. Esto es lo que diferencia a quienes simplemente tienen de quienes están llamados a administrar con propósito. Dios concede favor financiero a quienes confía. Observa cómo administras lo poco antes de confiarte mucho. Cuando ve generosidad, fidelidad y compromiso con la misión, expande el alcance. Porque quienes multiplican para bendecir son quienes expanden el reino. La prosperidad no debe exhibirse, sino usarse para generar impacto. Por eso Dios da recursos a quienes entienden que son herramientas, no trofeos. La verdadera riqueza de un elegido reside en lo que hace con lo que recibe. Quienes usan su dinero para ayudar, restaurar y fortalecer a otros, se convierten en parte de algo eterno. Así que, cuando Dios comience a bendecirte, recuerda, el favor que llevas tiene un propósito. Él te prospera para que a través de ti, otros también puedan experimentar liberación, esperanza y transformación. Tu historia, como la de Esther y Salomón, es prueba de que el éxito que viene de Dios siempre conlleva una misión junto con la bendición. Por eso la resistencia en tus finanzas ha sido tan intensa. El enemigo sabe exactamente lo que está en juego. Entiende que si entras en una fase de verdadera abundancia, no será solo para tu comodidad. Usarás lo que tienes para cambiar historias, animar a las personas y fortalecer el reino de Dios. Por eso intenta bloquear el flujo, retrasar las puertas y crear crisis. Sabe que cuando un elegido prospera, el impacto va mucho más allá del individuo. Alcanza a familias enteras, ministerios e incluso a generaciones futuras. Es una guerra espiritual que se libra en el ámbito financiero, porque el diablo teme lo que harás con la provisión cuando llegue. El enemigo no teme a tu auto, ni a tu casa, ni a tus planes. Teme lo que harás cuando el dinero esté en las manos adecuadas. Sabe que no lo gastarás todo en frivolidades, sino que serás una fuente de bendición. Ayudarás a las iglesias a crecer, financiar misiones, apoyar a familias en crisis, liberar a personas de deudas y cambiar destinos. Por eso la lucha es tan intensa. Tus finanzas no son solo personales, son proféticas. Tienen el poder de abrir caminos, romper maldiciones y restaurar lo que parecía perdido. Resistir no es señal de derrota, sino prueba de que lo que Dios está preparando es demasiado grande como para pasar desapercibido. Sexta razón:
Dios permite la escasez para fortalecer el espíritu. Hace pasar hambre a la carne para nutrir la fe. Cuando todo falta es cuando el corazón se vuelve completamente a Él. Es cuando aprendes a confiar no en tu salario ni en tus contactos, sino en Dios mismo. Él usa el desierto financiero como herramienta para el crecimiento espiritual. Mientras el cuerpo siente la carencia, el espíritu aprende el valor de la dependencia. Este es el tipo de entrenamiento que transforma a un creyente común en alguien inquebrantable. La escasez también revela intenciones. Dios observa cómo reaccionas cuando tienes poco. Si te mantienes fiel, incluso sin ver abundancia, Él sabe que puede confiar más en ti. Lo que Él está construyendo en ti va más allá del dinero. Se trata de carácter, fe y madurez. Él quiere que aprendas a agradecer por las cosas pequeñas para que puedas manejarlo mucho. Un tiempo de escasez es un tiempo en el que el corazón se purifica y el enfoque se ajusta. Y cuando este proceso se completa, Dios libera lo que sobra. Porque ahora sabe que no te dejarás llevar por la vanidad, sino por el propósito. Las finanzas dejan de ser una carga y se convierten en una herramienta para cumplir su voluntad. La carne se debilita, pero el espíritu se fortalece. El hambre que parecía castigo se convierte en combustible para vivir por fe. Y lo que era escasez se convierte en testimonio de provisión. Cuando Dios completa el proceso, la bendición llega con propósito, fuerza y equilibrio. Y nada ni nadie puede detener lo que Él ha decidido liberar en tu vida. Cuando eres elegido, Dios no siempre te da lo que quieres. Te da lo que necesitas. A menudo niega lo que la carne desea, no por crueldad, sino por amor. Él sabe que si cedes demasiado pronto a lo que pides, el propósito puede verse comprometido. Por eso ciertos sueños parecen retrasarse y la prosperidad no llega en tu tiempo, sino en el suyo. Las dificultades financieras no siempre son ataques espirituales. A veces son disciplinas divinas. Es Dios enseñándote dependencia, paciencia y enfoque. Es un ayuno que no elegiste, pero uno que tu espíritu necesitaba para madurar. Consideremos el ejemplo de Jesús. Antes de comenzar su ministerio transformador, el Espíritu Santo lo guió al desierto. Durante 40 días enfrentó hambre, soledad y tentación. No fue el diablo quien lo condujo allí, sino el Espíritu mismo de Dios. Ese momento difícil no fue un castigo, sino una preparación. Jesús necesitaba fortalecer su espíritu antes de enfrentarse a las multitudes, el rechazo y la cruz. Si incluso Él atravesó un tiempo de escasez y silencio, imagínense a nosotros, que estamos siendo moldeados para algo que también implica propósito e impacto. El desierto de Jesús demuestra que no toda carencia es negativa. A veces, la ausencia es la forma más poderosa que Dios tiene de enseñarnos. Cuando nos quita la comodidad, es para aumentar la fe. Cuando permite las dificultades, es para fortalecer el carácter. Nos quita la seguridad material para revelar seguridad espiritual. La escasez, cuando se comprende, se convierte en una escuela, y quienes la experimentan con fe emergen más fuertes, más preparados y más conscientes de quién realmente lo sustenta todo. Estos tiempos también ponen a prueba el corazón. Dios observa si sigues obedeciendo incluso cuando no ves resultados. Es fácil servir cuando todo va bien, pero el verdadero compromiso se pone a prueba en tiempos de escasez. Él quiere ver si tu amor proviene del egoísmo o de la convicción. Es en estos momentos que el orgullo cae y la fe madura. Aprendes a agradecer las pequeñas cosas, a valorar lo esencial y a confiar sin comprender. Y cuando termina el tiempo en el desierto, Dios restaura abundantemente. Pero esta vez no dependes de lo que tienes, dependes de Él. El ayuno forzado se transforma en fortaleza espiritual. Lo que parecía una pérdida se revela como entrenamiento. Así como Jesús emergió del desierto listo para cumplir su propósito, tú también emergerás más fuerte, más consciente
y preparado para lo que te espera. Porque quienes aprenden a confiar en su carencia están listos para gestionar la abundancia. Jesús tenía hambre, estaba débil y solo. Pero tras esta aparente vulnerabilidad, algo grandioso estaba sucediendo. Se le estaba preparando para ejercer poder, autoridad y responsabilidad. El desierto no fue un castigo, fue un entrenamiento. Dios lo colocó allí para fortalecer su espíritu antes de enviarlo a su misión. Necesitaba aprender a resistir la tentación, a confiar plenamente en el Padre y a depender solo de Él. De igual manera, Dios permite que atravieses periodos de escasez y aislamiento, no para destruirte, sino para edificarte. Usa el vacío para enseñarte a confiar y el silencio para enseñarte a escuchar. Cuando Dios permite la necesidad es porque quiere trabajar en tu ser interior. La falta de recursos, apoyo o reconocimiento suele ser el ambiente perfecto para la madurez espiritual. Si te da abundancia antes de tiempo, la carne puede dominar, el orgullo puede crecer y el propósito puede perderse. Por eso Dios retiene ciertas bendiciones, no porque no las merezcas, sino porque aún te estás preparando para manejarlas con sabiduría. Él quiere que tu corazón esté listo para administrar la abundancia sin corromperte. En el desierto, aprendes lecciones que la abundancia jamás podría enseñarte. Aprendes a vivir el día a día, a valorar lo básico y a comprender que el sustento viene de Dios, no de las circunstancias. También aprendes que su presencia es suficiente, incluso cuando nada parece favorecerte. Este tiempo de escasez te hace ver lo que realmente importa y crea en ti una fe que no depende de los resultados, sino de la confianza. Dios te enseña a escuchar su voz cuando todo a tu alrededor está en silencio. Es en el desierto donde te vuelves sensible a la guía divina. Cuando no hay distracciones, Él habla con más claridad. Y cuanto más aprendas a reconocer esta voz, más preparado estarás para seguirla cuando llegue la abundancia. Lo que estás aprendiendo ahora en el desierto te sostendrá cuando estés en la cima. El desierto no es el final, es un proceso de refinamiento. Está moldeando tu mente, tu fe y tus prioridades. Un día mirarás atrás y comprenderás que el hambre te enseñó a depender, el silencio a discernir y la soledad a escuchar. Porque Dios nunca te abandonó, simplemente te preparó en silencio para vivir una etapa de plenitud con sabiduría y equilibrio. En tiempos de escasez, aprendes a obedecer incluso cuando es difícil y a alabar incluso cuando duele. Es en estos momentos que la fe se hace real, porque deja de ser solo palabras y se convierte en acción. La presión financiera, por dolorosa que parezca, es una de las herramientas más poderosas que Dios usa para quebrantar el orgullo y purificar el corazón. Nos quita el control y nos enseña a depender verdaderamente de Él. La escasez no es solo un momento difícil. Es una escuela donde aprendemos humildad, paciencia y confianza. Esta presión tiene un propósito profundo. Revela lo que se esconde en nuestro interior. Muestra dónde aún residen el ego, el miedo y la ansiedad. Pero al mismo tiempo fomenta la pureza, la gratitud y una fe sólida. Dios permite que esta presión ponga a prueba tu corazón. Quiere saber si te mantendrás fiel, incluso sin ver resultados. Cuando aprendes a confiar en medio del caos, estás listo para gestionar la abundancia sin perderte en ella. La bendición que viene después de esta fase no te destruirá. Te impulsará a vivir tu propósito con madurez y equilibrio. Solo cuando la carne calla, el espíritu puede tomar el control. Mientras haya orgullo y autosuficiencia, Dios espera. Pero cuando te entregas, Él actúa. Cuando dejas de intentar resolverlo todo tú mismo y entregas el control, la gracia entra en escena. El silencio de Dios en estos momentos no es rechazo, sino observación. Él está viendo si estás preparado para manejar lo que te pide. El proceso de espera no es castigo, sino refinamiento. Así que
Si te has estado preguntando por qué andas escaso de dinero, por qué las puertas no se abren, por qué todo parece tardar tanto, quizá la respuesta no sea una maldición, sino una confirmación. Dios te confirma que eres demasiado elegido para recibir algo a medias. Él quiere darte algo completo, sólido y duradero. Y para ello, necesita asegurarse de que estés listo. La demora no es rechazo, es protección. Él te sostiene ahora para liberarte sano y salvo más tarde. Así que no te desanimes por los tiempos de escasez. Mantente fuerte, porque lo que parece lento es solo el tiempo que Dios se toma para prepararte. La carencia de hoy está creando el marco para la abundancia de mañana. Cuando llegue la bendición, comprenderás que todo tenía sentido. Las puertas cerradas, los días difíciles y las oraciones sin respuesta. Porque al final, nada estaba fuera del plan. Dios simplemente te estaba puliendo para que cuando la promesa se cumpliera, estuvieras listo para vivirla al máximo. La verdad es que cuando eres elegido, la lucha no significa que Dios te haya olvidado. Es la confirmación de que sigue obrando. El proceso no es un castigo, es una prueba. Y toda prueba precede al ascenso. Lo que enfrentas hoy no es el final, es solo el camino que te lleva a tu propósito. La resistencia es proporcional a la magnitud de la promesa. Si la lucha ha sido intensa, es porque lo que viene es demasiado grande para llegar fácilmente. Dios te está probando para ver si puede confiar en ti con lo que ya tiene preparado. La lucha es el filtro que separa a quienes solo buscan bendiciones de quienes están dispuestos a dejarse moldear por ellas. Cuando eres elegido, los desafíos nunca vienen para destruirte, sino para fortalecerte. Dios no permite batallas inútiles. Él usa cada dificultad para prepararte, refinar tu fe y madurar tu confianza. Lo que has negado hasta ahora no es una pérdida, es simplemente una señal de que algo mejor te espera. La negación de hoy es la protección del mañana. Ahora la pregunta es, ¿te rendirás al agotamiento o seguirás adelante hasta alcanzar el éxito? Muchos se dan por vencidos cuando están a solo unos pasos de alcanzar el éxito. Es en este punto, cuando todo parece estancado, que el milagro está más cerca. Si te mantienes firme, te darás cuenta de que la prueba nunca fue sobre lo que pudieras lograr, sino sobre en quién te convertirías en el proceso. El verdadero triunfo no se trata solo de recibir, sino de permanecer fiel mientras esperas. Entonces, si este mensaje te habló, escribe en los comentarios, he sido elegido. Declara esto con fe, porque cada palabra que sale de tu boca tiene poder. No estás solo. Y lo que Dios ha comenzado en tu vida, Él lo completará. Y antes de terminar este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, todos los días, encontrarás mensajes que fortalecen tu fe, renuevan tu esperanza y te recuerdan que, por difícil que parezca, quienes son elegidos nunca pierden. Solo aprenden, crecen y superan a su debido tiempo. Tu camino no es el final. Es el comienzo de una nueva etapa. Sigue creyendo, incluso cuando todo parezca estar en tu contra. La prueba que hoy te duele es la misma que te levantará mañana. Dios te está preparando para algo que compensará cada lágrima y cada espera. Así que no te rindas ahora. Aférrate fuerte porque la promesa está en camino. Y cuando llegue, comprenderás que valió la pena no rendirse.